Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Marisela? ¿Cómo estás, Ismael? Bueno, nos vemos aquí de nuevo. ¿Cómo Vamos, estás? bien, ¿qué tal, Carlos? Qué bueno. Vamos a hablar de diferentes puntos, pues. Bien, bueno, lo que es la materia en sí, el nombre que se le da, que es cuerpo de funciones algebraicas. Digamos que para tomar un curso como esto, primero digamos, haber tomado un curso de extensiones de cuerpo. En la estructura algebraica, te acuerdas que lo más básico es un semigrupo, después viene un grupo, después viene un anillo. De repente, cuando tienes unas operaciones adicionales, cuando tienes una multiplicación, tienes el anillo. Si ese anillo lo puedo definir, hacer la definición de la división y demás, tengo la estructura de campo, por ejemplo, cuerpo. Me gusta más la palabra campo que cuerpo, pero de repente está más de moda decirlo en castellano hoy en día, cuerpo, no campo. ¿Sí? Por ejemplo, digo yo que antes de hablar de extensiones del cuerpo, de las funciones algebraicas, sería más bonito hablar primero, o extensiones por el cuerpo, las funciones algebraicas, de extensiones de campos. Hay un libro de extensiones de campos, que está en castellano hace muchos años, ¿cómo se llama este señor? De Royden, ¿verdad? Que es bastante interesante que se hubieran estudiado ustedes, si no son directamente de la matemática, o cualquier curso de extensiones de cuerpo. Hablar de extensiones de cuerpo, fundamentalmente, es hablar de conceptos como, por ejemplo, yo tengo el cuerpo de los números reales, ¿verdad? El cual es un cuerpo completo. ¿Qué significa completo? En ese cuerpo, en este cuerpo, ya que estoy cenando una cosa aquí en el teléfono, en ese cuerpo, pues, es completo en el sentido de que toda sucesión, en el sentido topológico, toda sucesión de Cauchy es convergente dentro de los números reales. Pero de repente se me surge una ecuación, por eso es una función algebraica, una ecuación algebraica de grado 2 que no tiene solución en el cuerpo de los números reales. La más fácil, al fin y al cabo es una introducción a lo que estamos viendo, es hablar de x cuadrado más uno igual cero. Esa ecuación en el cuerpo de los números reales esto no tiene solución. De repente lo puedo complicar un poquito más con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más uno igual cero. Evidentemente tampoco tiene solución. En los dos casos, la ecuación de una sola variable o la ecuación de tres variables se puede extender, pues, buscando supuestas soluciones. La extensión del cuerpo de los numerales, simplemente con la ecuación de que cuadrado más uno igual cero, es la extensión clásica, cuya extensión genera la raíz cuadrada de menos uno igual a i. Entonces, o si yo quiero buscar que cuadrado sea igual a uno, hago x igual a y, para decirlo así, y en general los números o, complejos. Y de esa manera ves lo complejo como un cuerpo que es la extensión del cuerpo de los números reales, ¿verdad? Cuando hablamos de la otra ecuación que también nombré ahí, de repente dice, pero eso no se usa, sí se ha usado, ¿ok? Que es en vez de decir x cuadrado más y cuadrado, bueno, sí, la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, igual a uno, pues ponen, no me acuerdo si con esa, o hasta le ponen cuatro variables, digamos, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más t cuadrado igual a uno. Esa ecuación que ponen ahí es la que te genera los cuaterniones. En libros clásicos de física se utilizaban de cuanto en cuanto, bien, la extensión de los cuaterniones, y de repente para hablar de unión imaginaria en la dirección exótica, bueno, y en el tiempo también. Eso se consigue en algunos libros clásicos. Ay, caramba, lo clásico y lo que sirve o no sirve, porque dice, para los cuaterniones no sirve. Cuando uno habla de repente con el público genérico, no el matemático, un muchacho de primer semestre de ingeniería, de mentira, de ingeniería de matemáticas, un muchacho que viene de bachillerato que quiere entrar en matemáticas, de repente le dice, no, vamos a hablar un poquitico, la primera clase, el que hizo esta charla es un desgraciado, ¿no? En la primera clase, vamos a hablar un poquitico del teorema de Fermat. Bestia. Un muchacho cuando oye esa palabra en primer semestre, en primer curso, de la primera hora de clase, y se sienta teorema de Fermat. ¿Eh? Primero porque le suena que no entiende ni idea, no sabe lo que están hablando.
Segundo, la palabra teorema. Empieza la memoria, está escondida del bachiller. Ah, no, esa palabra la conozco. Yo conozco el teorema de Pitágoras. El que cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado. Ok, sí, sí. Es más, el teorema de Emma, Pitágoras utiliza palabras que no utiliza el muchacho en ningún lado. Catetos. Bueno, en España se utiliza la palabra cateto para decir a alguien que es medio toche, medio bruto, medio lento, ¿no? Pero en Latinoamérica no se utiliza la palabra. E hipotenusa. Eso no lo usa nadie en ningún lugar del mundo, ¿no? Bien, obligándonos del triángulo, Fernández se le ocurrió otra cosa. Ah, no se dio cuenta que con el teorema de Pitágoras hay números mayores que, diferentes de cero, mayores que cero, ¿verdad? Que la satisfacen, números naturales, naturales, mayores que cero que la satisfacen. Naturales mayores que cero que la satisfacen. Bien, pues con cero hay soluciones triviales. Cero, cero y cero. La satisface. Cero, uno, cero. La satisface la ecuación de Pitágoras. Pero de repente se puso a decir, bueno, y si en vez de utilizar cuadrado utilizo cubos, y se puso a hacer cuenta con cubos, había hacían tres números naturales que satisfacieran que x al cubo más y al cubo más z al cubo, pero x al cubo más y al cubo fuera igual a z al cubo. Y mira que sacó cuenta y no lo consiguió. Después, y si es la cuarta potencia que existe, x a la 4 más y a la 4 más z a la 4 igual x cuadrado más y cuadrado igual z a la 4, x a la 4 más y cuadrado así. Y con 5 y se puso a probar y probar. Pero resulta que él se fue probando a mano, o sea, buscando diferentes números enteros. Él lo hizo así, bueno, porque no, él era un desgraciado, porque en ese sentido, él no era matemático. Él era un abogado aficionado a la matemática. Ok, había anunciado ver este teorema, pero ese teorema lo dejó ahí. Dice la gente que se fue a dormir a leer las novelas de caballeros de la época y no lo demostró. Eso lo anunció en 1637. El enunciado del teorema de Fermat está escrito en algunas notas de aquella época. No sé si existían ya revistas científicas por escritas. Imagínate cómo se escribían eso a mano, con esa imprenta de la época. 1637. Pues tú puedes creer que en 1637, durante los tres siguientes siglos, todo el mundo se puso a intentar probarlo. Y después que nadie lo consiguió. Y no, no. Ya hace pocos años, en 1995, un señor llamado Andrew Willis logra la demostración de que x a la n más y a la n igual z a la n no tiene solución con n cualquier número natural mayor que 2, o sea, 3, 4, 5, 6. No tiene solución no trivial. La solución trivial son los tres ceros o dos ceros y un 1. Lo logra demostrar. Mira, ¿tú puedes creer que pasaron 350 y pico de años, 58 años, sin que nadie lo pudiera demostrar? Entonces uno diría, bueno, 358 años, que mucha gente, los grandes matemáticos, como Galois, el otro, no lo lograron demostrar. Entonces dice, bueno, es una pérdida de tiempo. No, 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 no lo veas así tan negativamente. Lo que veo es que durante esos 300 años se desarrollaron muchos conceptos matemáticos de la geometría algebraica, de la álgebra, de la teoría de números, que permitieron mucho desarrollo matemático que hoy están hoy en día. Y gracias a esas matemáticas se ha dado mucho, la mayoría de, de todas esas pruebas de esos 300 años, de gente probando y equivocándose, entonces, han logrado muchos desarrollos que influyen en la tecnología, en la informática, en todo esto. ¿Ok? Todo el desarrollo fuerte del álgebra lineal de los últimos 600 años era de gente que empezó a hacer esas pruebas. Entonces viene esa frase que se le dice, bueno, no es que sea inútil, el conocimiento matemático es probar, intentar hacer algo, y en la lavada de repente salen otras cosas en el proceso. Esas otras cosas son las que interesan. Es una forma para convencerte que aunque tú no seas, logres la aplicación inmediata de lo que estás probando, mira que la matemática se está desarrollando, el hombre se está desarrollando como puede ser. Es decir, que la frase fuerte es, si quieres probar algo, inténtalo. Que va a salir algo. Igual eso también se puede aplicar en la vida. Si quieres intentar algo, inténtalo. No te quedes pensando que esto no va a lograrse. Ok, bueno, entonces vamos entonces ya a hablar ya
sobre materia, sino era la introducción genérica. Bien, entonces voy a ver si puedo compartir. Comparto. A ver si lo veo. Ok, así lo veo. Espero que sea este, porque no la metí. Ok, aquí está. Estoy compartiendo un libro, un apunte que dicen, a ver cómo para poner esto de una forma que se pueda ver cómodamente. Cuerpo de las funciones algebraicas. Bueno, un cuerpo de funciones algebraicas es una extensión algebraica de cualquier campo base, como los números racionales o complejos, que contiene un elemento trascendente eh, sobre ese cuerpo base. Es decir, agarro, le meto una ecuación que no tiene solución en ese cuerpo base y extiendo ese cuerpo base. Por ejemplo, en los números racionales, eh, los números racionales, las expresiones más clásicas quizás que existían en los racionales, ¿ok? Un elemento trascendente, evidentemente, sería raíz de 2, porque la ecuación x al cuadrado menos 2 igual 0 no tiene solución racional. Me meto al raíz de 2 y puedo generar buena parte del cuerpo de los números complejos, pero al fin y al cabo lo que fue una extensión de los racionales, que es más grande de los racionales, pero es más pequeña que los números complejos. O cualquier elemento trascendente que se te ocurra a ti, como ejemplo el número pi, el número e, todo esto. Sino que ahora de construir los números complejos, más que por construirlo por extensión de cuerpo, los números reales se construyen por extensión mediante cortadura de las sucesiones de números racionales. O sea, lo que hago es toda sucesión de números racionales, le, le calculo su límite y el límite es un número complejo. Bien, o sea que los números complejos son sucesiones de números racionales. Pero todo el mundo sabe lo que son los números, un número real, pero un número real es el conjunto de todos los límites de sucesiones de números racionales. Y para de los racionales a los complejos sí extiendo, como ya dije, por la ecuación x cuadrado más uno. Bueno, si yo tengo un cuerpo se construye a partir de otro cuerpo añadiendo un elemento que no es raíz de ningún polinomio del cuerpo base. Eso es lo que tienes ahí. Bien. Eso más o menos lo defines para buscar unos apuntes, me conseguí estos apuntes que de alguien que ya ha probado algo de teorías recursivas, que era la definición de resultados básicos, cuerpos y funciones, extensiones y demás, todo hasta la página 130, son 15 páginas que quiero yo hablar más o menos. ¿Eh? Y entra con un cuerpo de funciones algebraicas, una variable sobre un cuerpo K. El cuerpo de funciones sobre un cuerpo K es un cuerpo F, tal que existe un elemento trascendente en K, tal que la extensión del cuerpo F sobre K es finita. Con otro dicho, consigues una ecuación y la genera. Bueno, esa es la definición de Torre, no me interesa la característica de Torre, pero lo que me interesa es cómo lo define. Y entonces empieza él a hacer varios teoremas, quienes prueban que pueden encontrar la mayoría de resultados básicos de las torres recursivas, lo va demostrando, lo explica, entonces pone definiciones de resultados básicos. Lo que es un cuerpo de funciones. Si K contenido en F son cuerpos, decimos que F es un cuerpo de funciones algebraicas sobre K, si existe un elemento en F que es trascendente en K. Por ejemplo, o los reales, pero los racionales, los complejos, es un cuerpo, es un cuerpo de funciones, ya que existe un elemento, los complejos del número I, la unidad imaginaria, que es trascendente sobre K. Dicen el conjunto K tilde del cuerpo menor, es el conjunto de todos los elementos en Z que son trascendentes sobre K. El conjunto de todo lo que es algebraico sobre K. Dan estas definiciones de cuerpo de funciones, la cual ustedes deberían entender. Un cuerpo de funciones, K, un anillo de evaluaciones, es un anillo O contenido en el cuerpo F, el más grande, bien, que tiene las siguientes propiedades. El cuerpo está contenido en el anillo y el anillo está contenido en el cuerpo más grueso. Para todo número diferente de cero, se tiene que bien,
o Z está en el anillo o no está en el anillo. O sea, todos los elementos del cuerpo extendido, F, complejo. Pues uno de dos, o está en el anillo o no está en el anillo. Bien, se sabe que el anillo es local, es decir, tiene un único ideal maximal, el cual ustedes podrán ver. Tiene algunos teoremas que hay que demostrar, hay que leer la demostración, entenderlo y analizarlo, que es la idea. Entonces ustedes estaban leyendo todo este material. Ya que me perdí, quiero bajar. Ok, que quiero que ustedes analicen y lean. Bien, definen diferentes anillos, en particular el cociente de polinomios sobre el cuerpo. Y este anillo, para nosotros es interesante, que es el anillo de evaluaciones. Ya va, que no lo puedo poner como yo quiero. Aunque que es el anillo de evaluaciones. Ok, estamos hablando de la carpeta de ustedes, de los de ustedes. Ese anillo también lo define de otra manera con respecto al grado de los polinomios. Bien, lo que es el anillo de evaluación, es lo que es su ideal maximal, las características de ambos grados. Hay que estudiárselo y entenderlo. Una descripción alternativa del lugar que resulta la utilidad en muchos casos está en los términos denominados valuaciones discretas sobre el cuerpo extensión, el cuerpo extendido. Una evaluación discreta es una función de los que aplica al cuerpo en los números enteros, incluyendo el infinito, con las siguientes propiedades. A ver si lo puedo bajar. La evaluación de cualquier punto X es infinito si solamente X es el punto cero. La evaluación de un producto es la suma de las evaluaciones. La evaluación de la suma es el mínimo de las evaluaciones. Y existe un elemento en Z cuya evaluación es el número uno. Si la evaluación de A es cero para todo A diferente de cero en el cuerpo más pequeño. Cae el cuerpo que va a extenderse o que fue extendido a F. En este contexto, representa el infinito, representa un número que no está en Z, sino que es una especie de extensión a Z, que cumple con las propiedades clásicas, que es absorbente, es potente respecto a la suma, absorbente respecto a la suma, y que es mayor que todos los elementos de Z. Digamos, eso todo respecto de Z, pero digamos un elemento más. Eh, Cumple el punto 3 se llama desigualdad triangular de las evaluaciones discretas y vienen algunos temitas que quiero que ustedes vean o que analicen o les estudien. ¿Ves? El lema para probar el teorema 1.1.1.13. En el cuerpo de las funciones sobre K y P. Es que se me corre mucho una vez ya. El teorema me perdí. No, pues, no, se me corre mucho, no sé lo que pasó. En el cuerpo de las funciones sobre K y P. P es un único maximal. Si P es un único ideal maximal, entonces P es un ideal principal y esta característica que tenemos aquí. Un lugar también primo es un cuerpo de funciones, es un ideal maximal en un anillo de evaluaciones del cuerpo extendido F, si esto cualquier T en P, tal que P es igual a T por el anillo inicial, se llama elemento primo o parámetro local del lugar P. De la definición, definen entonces lo que es al conjunto de las um, funciones cocientes o su F, y afirman que ese conjunto es un anillo de evaluaciones sobre K de X
y su ideal maximal está dado por este conjunto cociente. También definen el anillo de evaluación infinito, como lo ves, lo muestras ahí. Dan todas estas funciones y hablan, definen lo que es una evaluación discreta en una función con las siguientes características, la que es una evaluación discreta. En estas apuntes, lo que está en cursilla son las definiciones, ¿ok? Va viendo las diferentes características de estas evaluaciones, enuncian el teorema de la desigualdad triangular estricta, ¿verdad? Enuncian el teorema siguiente de características de estos anillos. En un cuerpo de funciones racionales, cada vez que las evaluaciones discretas están determinadas por polinomios monómicos, o sea, polinomios de un solo término, o irreducibles, que son con coeficiente en el cuerpo K por por el lugar infinito P infinito, de la siguiente manera, como está dada la proposición 1, 2, 1. Si F está en K de X, es monómico reducible y Z igual a H sobre F en K, las evaluaciones son iguales si y solo si Z de F es igual a F a la N por el cociente de estos dos polinomios, estos dos monomios TR, R de X y T de X, con esta característica. En lugar de anillo, se habla entonces de su anillo, si P es un lugar de F, entonces hablamos de su anillo de evaluaciones por el ideal maximal. Da la explicación aquí explicada y dice, define esta función que determina la función de clases residuales. Enuncia la proposición 1.4, ya va, estoy perdiendo un poquito. 1.4, déjame ver por dónde voy. Enuncia 1.4 que dice, si F es un cuerpo de funciones sobre K y P pertenece a PDF, entonces si X es diferente de 0 en P, el grado de P es menor o igual que F dado K de X, que es finito, y una característica sobre ello que indican aquí. Dado un elemento del cuerpo grande y un elemento en PDF, decimos que P es el cero de orden M si la evaluación de P versus P de Z es igual a M es positivo. Y decimos que es un polo de orden M si la evaluación es un valor M menor, no, es un cero cuando la evaluación es cero mayor que cero, y es M cuando la evaluación da un número negativo. Arriba es un cero y abajo es un polo, la diferencia en esta definición. Las observaciones y para las observaciones técnicas, los casos patológicos tendremos ahora en adelante con el cuerpo de constantes algebraicamente cerrados, es decir, vamos a suponer que el cuerpo de constantes coincide con el cuerpo inicial. En grupo abeliano libre, el grupo abeliano libre generado por los lugares de F, se denomina grupo de divisiones de F y lo denotan por D de F. Y aquí está cómo se define y cómo se calcula. ¿Cómo se calcula el elemento neutro de las divisiones? Por series o por sumatorias. Sumatorias finitas largas, ¿ok? El grado de divisor, ¿cómo lo definen? Y ve lo que es el grado de cero del elemento y el grado del divisor coincide con el grado del divisor, coincide con el número de polos del elemento. Como era de esperar, si yo tengo cociente de dos polinomios, evidentemente que la cantidad es el grado de cero es el grado del numerador y el grado del divisor el grado. Es una negación de lo que yo podríamos hacer con polinomios, sino que estoy pensando en funciones cualesquiera. Sea acá un elemento que está en el cuerpo extendido menos o sea, X, un elemento que está en el cuerpo extendido partido por o menos el cuerpo original, entonces el grado de Z, en valor cero, coincide con el grado de Z en, en infinito y se nota por F sobre K de Z, Z. En particular, todos los divisores principales tienen grado cero.
Un divisor C le corresponde el K espacio vectorial LDD. Un divisor D en DDF le corresponde un K espacio vectorial. O sea, para cada divisor le corresponde un K espacio vectorial que se denomina espacio de Riemann-Roch asociado a, y aquí dice cómo se define. El espacio de Riemann-Roch es un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo K, cuya dimensión se nota por FD, LDD. Genera un cuerpo de funciones sobre K, se define de esta manera. El género de los invariantes más importantes de un cuerpo de funciones se pueden probar que existen, y es un número no negativo. Hay una proposición que está en el 114. Extensiones algebraicas de ramificaciones están explicadas aquí, que son las extensiones algebraicas, cómo las calculas, cómo las ramificas, con las diferentes características. El teorema de la identidad fundamental dice que si f partido por f es una extensión finita del cuerpo de funciones, entonces se pueden calcular este cuerpo que está aquí, este cociente, mediante esta sumatoria. En el caso de la extensión f por f sea finita y de Galois se caracteriza, se tiene que en todo cuerpo, en todas fracciones, entonces estas expresiones son iguales o hay una proporcionalidad entre ellos. Por lo tanto, la extensión es una extensión de Galois, donde F es el número de lugares sobre P y C para todo P arriba. Si se da una función finita al cuerpo de funciones de grado n, entonces P pertenece a esta expresión que está aquí, a PDF. Lo que es una descomposición completamente, lo que es un lugar. Existe un único lugar que satisface esto que está aquí, es la siguiente característica. Aquí viene el criterio de reducibilidad de Einstein, de Eisenstein, no es Einstein, Eisenstein, perdóname. Su proposición o su teorema de Universidad de Eisenstein, enunciado, en teoría probado, la proposición sobre cocientes de cuerpo y la relación de polinomio mínimo, las ramificaciones sobre las extensiones, el teorema de Kummer y ciertas características. Viene a crear diferentes demostraciones de las características. Va a terminar el teorema de diferencial de Dirichlet. ¿Ok? La fórmula del género de Hurwitz, otro teorema que están ahí enunciados. Todos estos teoremas están enunciados, ninguno está aprobado. La definición finita, claro, tienes que haber hecho todo un curso completo de extensiones de cuerpo, por si no te has medio perdido un poquito. Extensiones de Kummer, las extensiones de Kummer, aquí está el enunciado, el colorario de las extensiones de Kummer, las extensiones de Torres te lo puedes comer, ¿ok? Porque no vamos a trabajar con Torres directamente, quita todas las Torres, me quito todo lo de Torres. Yo creo que se acaba todo lo de Torres, no me interesa más nada, ¿ok? De estos apuntes. Brígate todo lo de extensiones de Torres porque no está no sería publicado, pero a menos que lo quiera leer. Pero esta parte de extensiones de Torres no me interesa. Y entonces, bien, sería que yo quiero que ustedes se lean este material, más otra presentación que les voy a dar, ¿ok? Con este material y una presentación que conseguí también por ahorita en la red, yo quiero fundamentalmente que se lo lean los dos. Y con este material, estas notas, quiero que hagan las siguientes tareas, digamos una, dos o tres, o lo puedes entregar todo junto para no amargarme la vida, ¿ok? Bien. Este, uno, realizar un extracto de estas notas, es una especie de resumen, donde en unas 5 páginas, digamos, no mucho así, aunque son 15 páginas, en dos, 3 páginas, me indica los aspectos más importantes, ¿ok? Como una materia electiva, yo estoy suponiendo que a algunos de ustedes les interesó esta materia. Y si no te interesó, me voy a la charla introductoria. No le busco
no le busques la utilidad inmediata, sino que digo que lo intentes. ¿Ok? Inténtalo. La utilidad, si es que la hay en tu proyecto, porque una electricidad ustedes la eligieron aparentemente, y si ven en ella una aplicación útil. Esos tres puntos específicamente de todo esto que está aquí desarrollado. Sin meterse lo de Torres, porque Torres es un punto que estaba fuera del programa, sino que no lo supo cortar a tiempo. Demostrar la proposición 1.18 de este ejercicio, o sea, una segunda tarea, o toda una sola tarea, es una demostración que deberían intentar ustedes hacer leyéndose todo lo anterior a la proposición 1.18. Y para rematar algo que ya les he pedido yo a ustedes alguna vez, no se lo vuelvo a pedir, realizar una revisión de los siguientes artículos. Me puse yo de ocioso hace días, hace tiempo, a leer algunos artículos sobre el cuerpo de la función algebraica, específicamente. Me llamo este, que es de 2024, Geometría y Regresión de Representaciones para el espacio PLS2 FDP y sus representaciones de Galois, por mediante ideales de módulos curvos. Este artículo, si tú lo pones en Google, o mejor dicho, más fácil, lo pongo en Google Académico, ¿qué te parece? Yo sé que el PDF existe. ¿Por qué? Porque es un ARSIC preprinter. Y los ARSIC preprinter, todos están en el PDF en la red. ¿Ok? El otro es de Halfner, no Harner, Hafner. De Chapin, Phillips, Rigorous Mathematics. Why the Delicious Draft, Draft. Algunos aspectos sobre la teoría de Dedekind. ¿Ok? Es un artículo que está en Notre Dame Journal of Formal Layers. Ahí está la página. Página y número. Ay, no, pero también me da una flojera ponerme a buscar esa revista para después buscar ese año. Lo mismo, le vas poniendo en Google Scholar, lo consigues, vas al PDF. Bueno, tú lo vas a leer. Lees por encimita, ¿ok? No que te va a ponerte a probar nada de lo que dice ahí. Una revisión de cada uno de los dos artículos. Hay más revisión que yo le dije, What size Harry? O sea, ¿qué quiere decir el artículo? Una revisión, que puede ser una cuartilla o una página, que es un resumen tuyo, en tus palabras, no el resumen del autor, que indique qué es lo novedoso que planteó el autor, qué estrategias emplearon, perdón, todo lo novedoso que vean en el artículo, qué estrategia plantearon, y abajo te puso lo novedoso del resultado, sí, el resultado, porque es importante el resultado. O sea, lo novedoso del artículo, qué estrategias emplearon y los resultados, una especie de resumen de ese artículo en función de eso, ves el nivel de importancia que podías tener para ti. El segundo, el de Hafner, de este campo, en 4 años ha sido citado 2 veces. El primero es muy reciente para ser citado, pero me pareció que era interesante. Esa sería la tarea. Tengo otro artículo, ya. Esto es una presentación, pero es más que nada sobre el cuerpo de la función algebraica, hablando de la función Z de Riemann. Bien, una inventación muy bonita que este señor Ricardo presentó en Córdoba, Argentina, hace varios años, hace 13 años, y habla algo del cuerpo de la función algebraica, que es el que yo le digo que se lo voy a enviar a ustedes para que ustedes lo lean también. Pero de este no vamos a hacer nada más que leerlo. Lo que va a leer a fondo es el nuevo, ¿ok? Voy a dejar de compartir para terminar, para explicarte. Pero ya viste la tarea cuál es, ya va. Ok. Para que te explico, Ismael y Maricela. Carlos está pendiente aquí, totalmente montado sobre el aparato, pues solo en voz alta. Para explicarte. Mira, vas a hacer la tarea sobre estas dos. Como yo he tenido problemas para subir, sobre todo la meditación, que es algo pesada, a la página web, lo que voy a hacer, buscar, yo tengo los correos de ustedes, de Carlos, de Ismael, si los tengo, si los tengo. Pues hoy mismo, cuando termine la última clase, de 2 horas más, pues simplemente a Carlos se les envió. Dime, Ismael, Ismael, levantaste la mano. Sí, doctor, más bien agradecerle y sí anotamos aquí cómo hacer la tarea para podernos dar tanto, doctor. Gracias. Linda clase. No, es que ya mismo te va a dar la clase, ya mismo te va a enviar, creo que más tiempo antes del siguiente curso. Y simplemente el correo electrónico, buscarte a ti, a Maricela y a Carlos y enviarte los dos materiales, ¿ok? Directamente, lo voy a enviarlos ya mismo, dame 5 minutos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, porque al final es la tarea. Pero claro, el material que yo considero que es más o menos bonito,
al tema y que en verdad, como es un tema que para mí no era lo que yo tenía planeado históricamente para las materias electivas, pues yo tenía más en las materias electivas la parte de mi doctorado, la parte de teoría de modelos, modelos alternativos, series temporales, estimaciones y demás. Pues no lo tenía así planteado en mi tema de doctorado, pero sí se puede verse como un tema de doctorado, sino el problema es que te va a pedir que sepa bastante de extensiones del cuerpo de forma general abstracta, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a mandarle bastante material, voy a hacer las preguntas directamente sobre esos materiales. Eso está en el final de las notas que yo medio escribí, copié y te la envío en 10 minutos. ¿Ok? ¿Estamos bien, Marisela? ¿Estamos bien, Ismael? Díganse cada uno, aunque sea, o escríbanlo. ¿Ok?